Sí, mi nombre es Galarza Adolfo, soy residente de cuarto año del servicio de ortopedia y traumatología y en este momento vamos a hablar del Ateneo General sobre un caso clínico que hicimos en el servicio este año, sí, lo resolvimos, se va a basar en una inestabilidad séptica de rodilla protésica, ¿sí? Los objetivos que me propuse para esta charla van a ser presentar el caso clínico, hablar un poco de la actualización del tema, métodos diagnósticos, el manejo y tratamiento y por último unas conclusiones, ¿sí? Con respecto al caso, vamos a hablar de una paciente femenina de 73 años de edad, con antecedentes patológicos que presenta la misma, obesidad, hipertensión, tuvo antecedentes de un infarto agudo miocardio en el año 2014, insuficiencia cardíaca en clase funcional 2 y reflujo gastroesofágico. Con antecedentes quirúrgicos, la paciente se operó, se hizo una artroplastía total de rodilla derecha en el año 2006, no nos supo referir en qué hospital, sanatorio la operaron, ¿sí? Alergias no refiere y un poco de la medicación habitual que ella tiene, ¿sí? Aspirina, losartán, rosuvastatina, prazolam, omeprazol y paracetamol. La paciente concurre al consultorio en noviembre del 2019, ¿sí? Consulta por gonalgia derecha, dolor en ambas rodillas, ¿sí? Y la paciente ya deambulaba con bastón. Las radiografías, podemos evidenciar radiografía de frente de ambas rodillas, en la rodilla derecha, material compatible con el implante, ¿sí? Y en la rodilla izquierda ya podemos ver signos de artrosis, disminución del espacio subcondral, disminución del espacio articular, ¿sí? Con respecto al perfil, se puede evidenciar signos incipientes ya de osteólisis, un contacto ya de lo que es la interfase hueso-implante, ¿sí? Tanto a nivel femoral como a nivel tibial, ¿sí? Y también artrosis a nivel de la rótula del lado izquierdo. Para hablar un poco de las artroplastías, un tratamiento utilizado en la osteoartrosis avanzada, ¿sí? En Estados Unidos se estima que a partir del 2030 ya va a haber 3,5 millones de pacientes con una prótesis, ¿sí? Es un procedimiento que tuvo muy buenos resultados, ¿sí? Con los avances en tanto en la técnica quirúrgica y en la tecnología de los implantes, y tiene una tasa muy baja de revisiones, ¿sí? Con respecto a las complicaciones que podemos tener, ¿sí? En este caso, infección, inestabilidad, rigidez o aflojamiento aséptico. En el caso de nuestro paciente se considera la cuarta complicación, sí, en porcentaje. Por ejemplo, los pacientes con infecciones se pueden ver que tengan una fístula, que la rodilla esté caliente, ¿sí? que esté hinchada, tenga signos de rubor, temperatura. En los casos de inestabilidad, sí, acá vemos una luxación de prótesis. En el caso de rigidez o artrofibrosis, acá podemos evidenciar que el paciente no tiene una extensión completa, ¿sí? Y acá podemos ver también signos de osteólisis y de aflojamiento aséptico. Con respecto a la fisiopatología de la osteólisis, se estudió que en base al implante, con el desgaste del tiempo y la utilización, empieza a liberar partículas y detritus que van a generar en el lugar un clima inflamatorio, que eso lo que va a hacer va a generar de que macrófagos y osteoclastos se reúnan en esa zona y generen resorción ósea, ¿sí? Con respecto a la liberación de esas micropartículas, van a hacer una alteración en lo que es el desequilibrio homeostático en la interfaz ósea, ¿sí? Y van a generar aumento de la resorción. Ese tipo de partículas son micropartículas que se pueden dar por desgaste, ya sea abrasivo, adhesivo o por fatiga del material. Con respecto al aflojamiento aséptico, se estudió que hay factores relacionados tanto al paciente, al implante y también a la técnica quirúrgica. Con respecto a los pacientes. Sí, sí. ¿La paciente por qué consulta? La paciente consulta por dolor. Dolor. Vino la primera vez y consultó por dolor, un dolor mecánico al levantarse, ¿sí? Sin signos de artritis, digamos. No, referido a lo que es la historia, no refería, ni tampoco al examen clínico tenía signos de infección, rubor, solamente consultó por dolor, ¿sí? Y después lo que decís, la osteólisis, que se veía en la placa, yo no la vi. No, porque ahora voy a mostrar porque después volvió a consultorio de paciente y ahí se van a poder ver los cambios que hubo en el tiempo. Imagino que fue un Sí, fue avanzando. En un momento se perdió 2 años por la pandemia, pero bueno,
tuvo un seguimiento a la paciente. Yo me perdí con las fechas. ¿Lo Sí. operaron en el 2016? En 2006. Ah, 6. Sí, ya tiene ¿Cuándo como consultó ella? en 2019. Sí. Con respecto, bueno, la edad, pacientes tienen mayor riesgo los pacientes más jóvenes por la actividad física que realizan, el índice de masa corporal también genera mayor estrés y aumento de la prótesis, ¿sí? Desgaste, y también el nivel de masa muscular. Con respecto a los factores relacionados al implante, ¿sí? Ahora con las tecnologías actuales, ¿sí? Se puede generar polietilenos que se llaman cross-link polietilen, que lo que generan tener mayor pureza y a su vez generar menos desgaste y menos generación de micropartículas, ¿sí? Y con respecto a los factores relacionados a la técnica quirúrgica, bueno, depende ya del eje que quede la prótesis, ¿sí? En este caso quedó un eje en varo. Está estudiado que cuando quedan desejes en varo va a tener un desgaste, va a tener mayor desgaste y osteólisis dentro de los primeros 7 años, ¿sí? También tiene mayor riesgo de un aflojamiento aséptico. En este caso la inestabilidad, ¿sí? El cuadro clínico la mayoría de las veces son asintomáticos, pero bueno, concurren los pacientes porque presentan dolor y hasta a veces uno ya se da cuenta cuando ya vienen ya en el caso de una fractura periprotésica, ¿sí? Ya hay un tanto debilitamiento del hueso que por algún movimiento o alguna caída, traumatismo se genera la fractura, ¿sí? Con respecto al diagnóstico, bueno, no tenemos estudios que nos puedan generar un diagnóstico precoz para poder prevenir esto. Lo que habla es de tratar de hacer en pacientes radiografías seriadas para poder ir evidenciando y controlando que no haya signos de osteólisis. Pero ya cuando ya hay signos de osteólisis se dice que un 30% de la superficie ósea ya está perdida, ¿sí? Después tenemos una serie de estudios, también los voy a ir comentando uno por uno, y siempre importante descartar un proceso infeccioso. Con respecto a los estudios vamos a utilizar laboratorios, eritro y PCR, ¿sí? Son los reactantes de fase aguda, ¿sí? En el caso que tengan valores negativos tampoco nos genera la tranquilidad de que no tenga un proceso infeccioso, ¿sí? Pero ya es un parámetro que nos puede ir guiando. Con respecto al dímero D, también otro biomarcador que se puede utilizar, ¿sí? Y está considerado como un criterio menor del consenso de Filadelfia, que es, después lo voy a explicar, es una reunión que se hizo en Filadelfia de muchos profesionales, la cual generaron consensos para las infecciones periprotésicas. Hacer una punción también ayuda, da información, sí, En este caso, cabe resaltar que esta paciente no tuvo punción, ¿sí? No se realizó la punción. Íbamos ya a ir con una estrategia diagnóstica, entonces como que pasó de largo y no se pudo hacer la punción, quedó. Pero es importante saber que nos va a dar información, tanto el citoquímico, el citológico, el cultivo bacteriológico y el antibiograma, ¿sí? En base a las características de la artrocentesis nosotros podemos tener ya una idea de qué característica es el líquido articular, ¿sí? Con respecto a los cultivos, hay en un 30-45% ausencia de gérmenes, ¿sí? Por eso es importante preoperatorio hacer como unas vacaciones antibióticas, suspender mínimo 2 semanas por el caso de tanto cuando nosotros realicemos la cirugía, la toma de muestras, no nos dé resultados erróneos o falsos positivos, ¿sí? También por el tema de los gérmenes de baja virulencia. Con respecto a los cultivos que sacamos intraoperatorios, sí, siempre tenemos cuidado de tratar de hacerlo antes de la toalesis, sacar varias muestras, también que incluya hueso. Nosotros sacamos muestras de líquido articular, sinovial, alguna pseudomembrana que encontremos, ¿sí? Hueso lo mandamos también a anatomía patológica, bacteriología, ¿sí? Y con el tema de los cultivos, tratar de ser lo más cuidadoso posible, tomar los recaudos, ¿sí? Para no hacer una contaminación. La esterasa leucocitaria también está descrita como un proceso sinovial, ¿sí? Se pueden utilizar estas tiras diagnósticas, ¿sí? Que lo que nos va a determinar es la presencia de neutrófilos, ¿sí? Leucocitos activos.
está considerado también como un criterio menor. Y la alfa-defensina también es otro test sinovial que la verdad que no sé si tenemos disponible acá en el sanatorio para poder realizarlo. No sé si algún infectólogo, alguien me podría decir si tenemos alfa-defensina acá. Igual son trabajos nuevos, digamos, que para poder utilizarlo como otra herramienta más, ¿sí? Para llegar al diagnóstico. Con el conjunto de lo que es los estudios séricos y sinoviales, se determinó que hay una alta sensibilidad y también una alta especificidad, ¿sí? Para descartar o no una infección. En el caso nuestro también nos guiamos mucho por el consenso de Filadelfia, ¿sí? Estos criterios que se dieron en el 2018, ¿sí? Tenemos tanto criterios mayores como criterios menores. Nosotros si tenemos un paciente que vemos que ya tiene una fístula, ya es un criterio mayor, ya sabemos que está infectado, entonces ya vamos a tener una conducta mucho más agresiva, ¿sí? En este caso, este paciente, ahora voy a mostrar después cómo estaba, no presentaba fístula, las partes blandas estaban bien, no tenía signos de infección en la parte clínica, ¿sí? Y con respecto al centellograma, es un estudio que se está empezando, algunos médicos lo pedimos, otros no. A mí me ha pasado que también hice una revisión, pedimos un centellograma, por tema de traslado o turnos se tardó y se realizó la cirugía antes, no nos modificó nada, digamos, el tema del centellograma. Tiene alto índice de falsos positivos y a veces en las artroplastías, cuando tienen 2 o 3 años, te puede dar hipercaptante y también en los aflojamientos asépticos puede tornarte positivo. En el caso de esta paciente, en el 2021 nos trajo un centellograma que le habían pedido por consultorio y le daba positivo un proceso inflamatorio. Y lo mismo se hizo con infectón y también le daba como un proceso inflamatorio agregado a infección, ¿sí? Pasó la pandemia, la paciente volvió en 2022, sufrió una caída de propia altura y volvió a consultar por dolor, ¿sí? Volvemos a ver un progreso en la contralateral de la artrosis, ¿sí? Mayor afectación del cóndilo medial y en el perfil ya se puede ver ya más resorción ósea y a nivel de los cóndilos femorales, ¿sí? Más afectación a nivel femoral. ¿Podés señalar? Esta parte se ve cómo se reabsorbió porque... bueno, esta parte, ¿sí? Acá se ve cómo se reabsorbió parte del fémur y acá también a posterior. Esto tiene que estar bien apoyado al hueso, ¿sí? Pongo la previa para ver la diferencia. Esto está muy avanzado. ¿Ven? Toda esta parte está a pesar de que está un poco rotada también la radiografía, se puede ver en los posteriores controles que todo esto se lo absorbió, ¿sí? Nosotros calculamos que está... Sería 2 años casi después. 2 años, sí. Aproximadamente. Se perdió bastante en el seguimiento. Lo bueno de esta paciente es que no tuvo una fractura periprotésica, así lo pudimos hablar a tiempo. Entonces, a ver. Bueno, ahí se ve bien la diferencia, está marcada así. Este es un cuadro de clasificación que lo utilizamos más que nada para ver los defectos óseos que tenemos posterior al retiro del implante para después poder hacer una planificación preoperatoria. No voy a andar mucho en esto, pero esto nos ayuda a nosotros para ver qué tipos de implante y qué estabilidad le vamos a dar posterior, ¿sí? Tiene la parte F, es parte del fémur, y la parte cuando dice T es la parte de la tibia, ¿sí? Pero este es más a modo nuestro. Bueno, llegamos, decidimos hacer una cirugía de revisión y bueno, pensamos, ¿qué hacemos? Podemos hacerla en un tiempo, podemos hacerla en 2 tiempos, y en caso que la hagamos en 2 tiempos, podemos utilizar un espaciador de cemento, ¿sí? Ahora le voy a explicar para qué utilizamos el espaciador de cemento, si va a ser preformado, artesanal, y si es con o sin antibióticos, ¿sí? Son preguntas que nos hacemos. En base a la bibliografía, hay muy buenas tasas de buena respuesta a la revisión en 2 tiempos. Cuando hablamos de 2 tiempos nos referimos a hacer una cirugía previa, la cual vamos a tomar muestra, retirar el implante, retirar todos los restos de cemento, hacer una toilette y colocar un espaciador temporario, ¿sí? Los espaciadores pueden ser preformados o artesanales.
Las ventajas, dependiendo de la disponibilidad que tengamos en el momento, tanto en el costo o lo que podemos utilizar. Diferencias que tienen, los espaciadores que ya son preformados ya tienen ya una distribución bastante homogénea del antibiótico que se va a utilizar, ¿sí? Tiene una superficie regular y también nos ayuda a mantener lo que es la longitud del miembro, ¿sí? Que después nos va a ayudar para cuando hagamos la colocación del reimplante. Los artesanales lo podemos utilizar como un recurso espontáneo, si habla acá, y son de menor costo. Eso hay que hacer una mezcla del antibiótico con el cemento, tratar de que sean los antibióticos que vayamos a utilizar que sean termoestables, porque el cemento cuando hace una reacción exotérmica después de cuando hace fraguado el cemento, el antibiótico debe ser termoestable. Los antibióticos que solemos utilizar son gentamicina, vancomicina, que tengan la característica de que sean polvo para poder mezclarlo con el cemento, ¿sí? Eso es importante. Y la desventaja que tiene es que no sabemos si en todo el espaciador pudimos tratar de hacer una mezcla homogénea del antibiótico, ¿sí? Los espaciadores de cemento está demostrado que alrededor de 6 semanas liberan y generan un efecto bactericida local. ¿Por qué? Porque está descrito también que el biofilm en el implante o en la zona donde vayamos a colocar el tratamiento endovenoso es muy difícil de que llegue y pueda erradicar ese biofilm. Entonces el espaciador de cemento es una herramienta más que tenemos para poder generar antibiótico local y podamos eliminar ese biofilm, ¿sí? Y bueno, eso es una revisión en 2 tiempos, ¿sí? Con respecto a las revisiones en un tiempo, tienen que ser pacientes muy específicos, ¿sí? Que cumplan una serie de indicaciones, como por ejemplo que esté en buen estado clínico la herida, que hayamos rescatado un germen sensible, un germen conocido, ¿sí? Que además tenga sensibilidad al antibiótico que utilicemos en el espaciador, y contraindicaciones, por ejemplo, como la fístula, como hablaba hoy, ya contraindica sí o sí hacer en un tiempo, sí o sí tienes que hacerla en 2 tiempos, ¿sí? Lo que nos da, o por ejemplo si está en una sepsis, ¿sí? Otra cosa que también a veces si nosotros sospechamos que tenga que esté contaminado por algún hongo, podemos utilizar anfotericina también, ¿sí? Con respecto a esta paciente, en enero de 2023 se decide hacer una revisión en 2 tiempos, ¿sí? Con diagnóstico presuntivo, un aflojamiento protésico. Nosotros hacemos radiografías para poder ver el eje de los miembros, ¿sí? Podemos ver que está en varo, ¿sí? Tiene un eje hacia afuera, y vemos que acá tiene la cicatriz prequirúrgica, la piel está bien, no está roja, no tenía presencia de fístula, en ese momento no estaba caliente, y en los ejes sagitales podemos ver que no tengo un recurvatum, un antecurvatum. Eso también nos determinaría alguna inestabilidad de la prótesis, ¿sí? Los laboratorios, estaba elevado un poco la eritro y PCR, la PCR estaba normal, y los glóbulos blancos, bueno, estaban ahí al borde también, ¿sí? Con respecto, se hizo el procedimiento, se tomaron muestras, se retiró el implante y se colocó un espaciador articulado con gentamicina. Las muestras que tomamos, ¿sí? Tomamos bastantes muestras, y después tenemos el control postoperatorio. La herida estuvo bastante bien durante la internación, ¿sí? Se hizo un control posterior, el implante estaba en su lugar, cumpliendo función, ¿sí? No hay mucho más que agregar, ¿sí? Y con respecto a las muestras quirúrgicas nos dieron todo negativo, ¿sí? Tanto de tibia como de fémur y de líquido articular, ¿sí? Se habían mejorado los valores de eritro, PCR, los glóbulos blancos estaban normales, entonces se decide proceder al segundo tiempo, ¿sí? El segundo tiempo quirúrgico se realizó con una prótesis, ¿sí? Una prótesis de vástagos largos, abisagrada. Utilizamos vástagos largos y la bisagra, que es es como un tipo de constricción, porque al hacer cortes nosotros resecamos lo que es los ligamentos colaterales, lateral y medial, y eso es lo que nos genera que tenga mayor estabilidad la prótesis, ¿sí? Y no sufra luxaciones o pérdidas. Entonces, tanto los vástagos largos como la bisagra es un tipo de constricción que nos va a generar más estabilidad, ¿sí? Pues se reseca mucho más hueso, ¿sí?
Con respecto a la herida, evolucionó bien, se hizo la cicatriz, se hizo la incisión sobre cicatriz previa, la verdad que anduvo bastante bien la paciente. Y estos eran videos, los iba a mostrar, más que nada era para mostrar que la paciente en los controles postoperatorios ya podía caminar sin andador, no tenía dolor, podía hacer una flexión de 90 grados y presentar una extensión de 0 grados. A ver si... bueno, ahí está. Ahí podemos ver, carga completa, sin andador, y eso le permite poder realizar sus actividades diarias. A ver, ahí está, extensión completa. ¿Sí? Y flexión de 90 grados. Para ir cerrando, bueno, es importante, nosotros siempre trabajamos en conjunto con clínica médica, con infectología, en los casos que tenemos pacientes infectados, ¿sí? Es fundamental el enfoque multidisciplinario en estos pacientes, ¿sí? Seguir pensando que la revisión en 2 tiempos se considera como bolo estándar, ¿sí? Y que la selección del paciente es clave, es importante, ¿sí? A veces, ahora está en boga el tema de hacerlas en un tiempo, pero bueno, hay que tener esos cuidados porque si la haces en un tiempo, capaz te comiste algún germen, algo y termina siendo catastrófico. Y a veces estos pacientes no tienen mucha tela para cortar, para estar haciendo muchas intervenciones. Entonces uno trata de ser cuidadoso en esos aspectos. Y con respecto, bueno, la morbimortabilidad no tiene que ser ignorada, ¿sí? Pues son cirugías muy grandes, tenés que ser muy agresivo y demandan mucho tiempo también de rehabilitación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Un aporte? ¿Sí es por preguntar? Sí. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí. La extensión, no decir que da 90 grados una vez que está la prótesis colocada. ¿Esos 90 grados están dados exclusivamente por la prótesis o por los factores de la No, la prótesis tiene un tope de 90 grados para hacer la flexión. Más que nada para que la paciente pueda subir escaleras y eso. Esta prótesis en particular, que es bastante comprimida, no tiene más flexión. Pero igual hay que pensar que acá esta señora lleva menos de 3 semanas, ya estaba con punto. O sea que la evolución fue muy buena. Porque le tiran la parte grande y a la gente le da miedo. Tiene miedo de que se le abra la herida, tiene miedo. Sí, la paciente es colaborativa para la rehabilitación también y eso ayuda mucho para los controles. ¿Y esto se hace en todos los pacientes de Nicolás o selección? Esta es una prótesis para justo pacientes que se reoperan. Estando la prótesis previa. No, ya sé, pero digo, se llega a esto a todos los pacientes que tienen el aflojamiento. No. Si no tuviste pérdida de estos óseos y tenés más capital de hueso, le puedes poner una prótesis con menos constricción, con menos limitación. Esta vástago tiene limitación en la flexión de 90 grados y además no te permite ir al lado o algo bajo ningún concepto. Son 2 componentes que se unen entre sí con un perno intermedio. Es como una bisagra. Entonces no te permite bajo ningún concepto que tenga lado o algo. Eso es bueno porque te da estabilidad, pero es malo porque tenés más exigencia. Y si es un paciente muy activo, se va a terminar aflojando con el tiempo. Joselito, yo te quería hacer, les quería hacer una serie de preguntas haciendo homologías, porque básicamente es un material protésico. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo dejaste de esperar entre el primer procedimiento y el segundo? Y entiendo que la infección tiene mucho que ver. Ahora, el primer procedimiento, la infección fue nula. En realidad nunca tuve infección, es un tratamiento mecánico. Todo una cuestión mecánica, Sí. pero ¿cuánto tiempo dejas pasar en el caso de que haya infección en la prótesis antes de decidir? Hasta que el no dé lo que es. Cuando la infectología no diga está libre de gérmenes, habitualmente hacemos funciones previas y ahí sacamos el espaciador y pasamos a una prótesis de revisión. Y si nos quedan dudas, ya pasaron las 6 semanas en donde el espaciador es funcional y libera antibióticos, se puede hacer una actualidad nueva y una nueva colocación de espaciador.
lo que te quería preguntar, vi que hay muchos biomarcadores justamente para la detección de la infección. Exactamente. Entonces, si a vos, en vez de tener una paciente negativa en esos biomarcadores, hubieras tenido positivo, ¿te hubiera cambiado la conducta? Se pone el pasador de cemento, como acá, pero se espera a la curación de la infección antes de ponerle, porque si no va a fracasar también esto. Claro. Igual ante la duda, cuando haces una revisión, el cemento que utilizás es con antibióticos también. Bien. Y te hago otra Sí, pregunta un poco. en realidad es para disminuir la posibilidad de que se te haga un biofilm. Sí. No es curativo. Puede ser Si vos tenés infectada infección, pero controlada. claro, si vos tenés infección, vas al tratamiento antibiótico. La revisión en 2 tiempos, toda la limpieza y le haces el seguimiento. Con el tratamiento dirigido con el antibiograma, con un seguimiento con el ITRI PCR. Cuando se supone, dependiendo si es osteomielitis aguda o crónica, habitualmente son crónicas y vas más cerca a los 6 meses para recién pensar en ponerle el material definitivo. Y el espaciador, digamos que la función, justamente uno elige ponerlo con antibióticos, sobre todo cuando tenés infección documentada, pero cuando es una séptica, disminuís la chance de que se te haga el biofilm. El biofilm es, ya sabes, muy rebelde de tratar. Te hago todas estas preguntas por la homología con los materiales protésicos, más que nada. Vos sabemos que el biofilm una vez que se forma, por más que lo pongas abajo de una canilla para limpiar una prótesis, es Igual tenemos una contra mayor, el hueso tiene muy poca circulación. Entonces los antibióticos y las defensas casi no llegan. Claro. Entonces, cuando se infecta un intestino es más fácil. Por Claro. ejemplo, Sí, sí. pero el hueso es terrible. Por eso la única solución que tenemos es prevenir. Y acá surge otra pregunta interesante, me parece que tenemos muchos clínicos, mucha gente que está aprendiendo todo eso. Nosotros tenemos todo lo que conlleva a la patología solamente articular de la rodilla, que no sé, mi especialidad sería rehabilitación o rehabilitación, que son cosas que deberían ir a la par de este tratamiento, porque si no, ahí vemos una importante reabsorción ósea, por ejemplo, un sobrepeso importante de la paciente. La edad obviamente no se la podemos cambiar y los factores comórbidos tal vez. ¿Ustedes en ese sentido le ponen mucha énfasis en eso o se concentran solo en lo que es arqueológico? No. Para poder poner un implante en un paciente es muy importante el índice de masa corporal. Si tiene sobrepeso va a andar mal y tratamos con todo concepto de que baje de peso. Los niveles de glucemia también, porque eso te va a alterar la cicatrización de la herida, más riesgo de infecciones también. Hacemos un control. Yo por lo menos pacientes los mando a que bajen de peso, que vayan al nutricionista para poder operar en las mejores condiciones posibles, pero a veces bueno tienen tanto dolor que bueno, los terminamos operando igual. No sé, justamente mira ese concepto quería decir. El otro día estaba leyendo un artículo de mi especialidad que uno, esto un poco para la gente de clínica médica, ¿no? Piensa que nosotros, digamos, podemos concentrarnos en nuestra especialidad, pero se habla del evento quirúrgico como un evento bisagra en la vida de un paciente, como para que modifique todos estos factores que verdaderamente le den salud a largo plazo, independientemente de que el procedimiento quirúrgico sea exitoso. Porque bajar de peso es muy importante para que estos pacientes cambien algo. En mi especialidad, patología de paredes y ventilación, entonces hoy en día estamos viendo que independientemente de todo lo bueno que podamos hacer nosotros, si además podemos hacer que el paciente cambie estilo de vida y hábitos del paciente, un golazo y en eso el sistema de salud tiene muchísimo que ver, no solamente nosotros como protagonistas, ¿no? Bueno, muchas Muchísimas gracias gracias a todos por su tiempo.